Esta noche quiero hablar sobre un libro que trata un tema muy apasionante y es el tema de la teoría de las categorías. Este libro es escrito por Brendan Swan y David Spivak, eh, que se llama, bueno, Una invitación a la teoría de las categorías aplicadas. 7 esbozos, 7 casos prácticos. Bueno, este libro es bastante interesante y sale fuera de lo común de los clásicos libros de las teorías de las categorías que más adelante explicaré de qué trata. Em, Porque tiene muchos ejemplos visuales, muchos ejemplos prácticos, tiene hermosos diagramas. Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver un poco más, quizás. Bueno, la cosa que tiene unos diagramas preciosos y es un muy buen libro, está editado por Cambridge. O sea, está muy bien organizado, las temáticas están. No es un libro típico de matemática que parte de un tema muy básico y va aumentando gradualmente la dificultad hasta el último capítulo. Y uno generalmente lo deja, nunca llega al final, ¿no? Sino que la curva es como logarítmica, por así decirlo, ¿no? Así que es un libro muy interesante. Y ahora bien, ¿qué es la teoría de las categorías? La teoría de las categorías es una de las ramas de la matemática pura, por así decirlo, que trata sobre los aspectos más abstractos de cualquier cosa, básicamente. Yo lo describiría casi como un conjunto de herramientas para aprender a pensar con mayor claridad. Ese sería mi mayor, sería como la definición, el objetivo principal, la utilidad principal de la teoría de categoría sería ese, ¿no? Aprender a pensar mejor. Y cuando uno aprende este campo, surgen muchos conceptos interesantes. Por ejemplo, el tema de objetos, que no tiene nada que ver con objetos de orientación a objetos, aunque uno podría buscar una cierta similitud, pero son objetos que podrían ser de cualquier tipo de objetos. Por ejemplo, un objeto matemático, un grafo, un vector, un conjunto, una matriz, etcétera. Cualquier tipo de objeto matemático y que a su vez tiene relaciones. Es decir, cualquier objeto que tú tengas cierto tipo de relaciones, bueno, se podría ver como que es parte de la teoría de las categorías, ¿no? Y después está el tema mismo de las categorías, que es un conjunto de objetos con relaciones, ¿no? Es como si fuese un grafo que tiene múltiples aristas relacionadas, bueno, algo así, ¿no? Después aparecen conceptos como morfismo, después aparece el tema de la composición, o sea, cómo voy componiendo distintos objetos y relaciones, ¿no? Para que se vayan haciendo algún tipo de operación. Aunque, claro, en la teoría de categoría no hablan de conceptos de computar, ¿no? Pero sí son operaciones que en el ámbito de la computación le llamaríamos computar. Tiene una relación muy directa con la programación funcional. Es mucho más abstracta que la programación funcional, tiene mucho más estructura y cuestiones que en algunos casos podrían no presentar ningún tipo de utilidad directa en la programación e incluso de utilidad directa en otra área aplicada. Por eso este libro es el primer libro de teorías de categoría que yo al menos logro entenderlo un poco, porque los otros libros, los clásicos libros de teoría de categoría que son realmente matemática pura, ahí ya es bastante árido, ese es un terreno bastante con muchos pantanos entre medio y bastante complicado a seguir, ¿no? Se requiere mucha habilidad, un tema, una atracción demasiado alta, ¿no? Pero este libro sí hace un gran esfuerzo en simplificarlo y llevarlo a casos prácticos. Ahora, eso no significa que sea un libro fácil, por supuesto. O sea, es un libro que tiene que requiere sus horas de estudio y bastante, o sea, no se escapa de la matemática, por supuesto, es un área obviamente de la matemática pura, pero que sí te da mucho más ejemplos eh, aplicados y muchos ejemplos visuales que ayudan también al aprendizaje. Yo creo que es el primer libro, es el primer gran libro de teorías de categorías para alguien que no es matemático, que trabaja en la matemática pura. O sea, esa es una de las cosas interesantes de decir. Em, es un libro que yo lo encuentro una mejor alternativa que otros libros por ejemplo, de hecho, Bartosz Milewski sale ahí, famoso Bartosz Milewski de programación funcional, y él también tiene un libro de teoría de las categorías para la programación funcional. Él sale comentando este libro. Y yo lo considero que este libro es previo a ese, en realidad. Yo el de Bartos lo leí, bueno, en realidad un poco, lo vi simplemente en un PDF por ahí, pero no, había cosas que también me parecían demasiado abstractas, en realidad, ¿no? Igual me costaba un poco entender algunas cosas
porque a mí me gusta entender las cosas mucho más general, ¿no? Desde el principio, qué es una categoría, qué es un objeto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde el principio. Y este libro parte con eso, entonces a mí al menos me pareció mucho más adecuado, porque la teoría de la categoría no tan solo tiene utilidad en la programación funcional, sino que para todo, cualquier cosa en la vida, ¿no? Porque al final todo en la vida, o sea, cualquier cosa en la vida se podría modelar en base a objetos y relaciones, ¿no? Las leyes de la física, el funcionamiento no sé, del universo, la estructura de un edificio, todos son estructuras y relaciones de objetos que se van apareciendo por ahí. Y esos son categorías, y tenemos otro tipo de categorías, y bueno, ese tipo de cosas. Ahora, una de las cosas que la gente siempre dice, bueno, este tipo de cosas es sumamente abstracto, esto es lo más general que se puede, que existe en la matemática. O sea, si alguien cree que álgebra lineal, cálculos son abstractos, bueno, esto es mucho más general. O sea, una relación puede ser una relación de cualquier cosa, un objeto podría ser casi cualquier cosa. Entonces es muy, muy general. Pero esa misma cuestión que lo hace tan general te permite pensar, abstraerte de los problemas, de cualquier tipo de problema, informático, de ingeniería, de ciencia, etcétera, y a llevarlo a tu terreno profesional y es como una herramienta para aprender a pensar mejor, de extremada precisión. O sea, las personas ahí que piensan que, claro, el otro día escuché un podcast que hablaba mucho de la palabra mecanicismo, ¿no? Como algo casi muy, muy negativo, ¿no? Bueno, yo no comparto mucho esa visión, pero, pero claro, da a entender como que lo que es muy rígido es como algo negativo. Yo pienso totalmente lo contrario. Obviamente que a una persona así no le va a gustar ese tipo de libro, porque esto es lógica, lógica pura, ¿no? Entonces, claro. Pero a los que nos gusta sí la parte de los sistemas, ¿no? Que las cosas funcionen de manera adecuada, con ciertas reglas, que, donde no reine el principio del probabilístico, ¿no? En el sentido de, o el azar, que a mí también parece interesante, muy apasionante, pero este mundo yo creo que es muy bueno cuando tú quieres construir ciertos diseños en el software, ¿no? Entonces, entender ese tipo de cuestiones, entender el tipo de relaciones, de cómo se relacionan las cuestiones desde un punto de vista lo vuelvo a repetir, muy abstracto, pues la teoría de las categorías es el área, es la última frontera. Yo una vez lo catalogué en un episodio de podcast, que en el podcast tengo un episodio de teoría de las categorías, yo se lo recomiendo que lo vayan a revisar si le interesa el tema. Y bueno, es un tema, es la última frontera, ¿no? O sea, es mucho más allá de la programación. Es algo, si a ti te parece abstracto la programación funcional, esto es mucho más allá, ¿no? Hay cuestiones, hay operaciones abstractas que tiene la teoría de categoría que uno realmente no se cuestiona si esto se puede utilizar en el ambiente práctico y probablemente no tenga ninguna utilidad práctica en algunos casos. Y por eso mismo hay que aprenderlo. Yo siempre digo, o sea, por lo mismo, como no tiene ninguna utilidad práctica, hay que aprenderlo porque te enseña a pensar mejor. Esa es la gran utilidad. No es una utilidad, aprender a pensar mejor no es una utilidad tangible, algo que tú puedas medir, no. Sino que es una forma de pensar, es una nueva herramienta en tu equipo, en tu caja de herramientas. Bueno, añade una que te va a servir a ocupar otra herramienta de manera mucho más adecuada, de afrontar un problema de manera más adecuada. Entonces, la teoría de las categorías es eso, o sea, el punto de vista más general de todas las cosas abstractas, de cómo se relacionan esas entidades, ¿no? Y puede servir para la programación o puede servir para cualquier cosa. Así que bueno, este libro lo recomiendo, yo se lo consigan, búsquenlo, yo creo que es un buen libro para comenzar la primera aproximación porque es una aproximación mucho más amena, mucho más aplicada, mucho más práctica y no es un libro que al menos yo que no soy matemático puro lo he podido entender, así que estoy seguro que ustedes también lo van a poder entender. Y bueno, y puedo repetir el tema de los gráficos, que realmente yo lo encuentro maravilloso. Aparte que también tiene unos cuestiones están a color, así que está muy bien. A mí yo soy bastante visual para aprender, así que eso me gusta, porque los típicos libros de teoría de las categorías son solo fórmulas en realidad, y eso ya me mata en realidad. Si no veo un ejemplo yo no lo entiendo. Así que eso sería todo por hoy. Espero que estén muy bien y bueno, investiguen sobre teoría de las categorías, escríbanle por ejemplo a ChatGPT y pregúnteles cosas sobre la teoría de las categorías. Estoy seguro que también les va a ayudar bastante en darle alguna pincelada de lo que trata esta fascinante área. Nos vemos.